Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Buenas tardes, Juan Carlos Sánchez, profesor, ¿cómo andás? Bien, acá andamos tranquilos. En el típico, muy conocido Bar La Paz, aunque hoy es diferente en Buenos Aires, tomando un café y charlando. Exacto, fin de semana largo con el vacío de Buenos Aires, ¿no? Se viene bien para charlar. Juan Carlos, hace poco publicaste en Gacetillas Argentinas tu página web, tu agencia informativa, una especie de pregunta, ¿no? El título yo lo puedo resumir en una pregunta: ¿los derechos humanos solamente son los del pasado o los de hoy? Y la pregunta no es casual, ¿no? Cuando nos encontramos con un discurso donde se privilegia el ayer en lugar de mirar el hoy y el mañana, ¿no? Y viene a cuento por un montón de cuestiones que se están dando actualmente. Fíjate vos, por ejemplo, la cuestión de los agrotóxicos, ¿no? Donde en Santa Fe, por ejemplo, nos encontramos con casos de cáncer, ¿no? Y esos son los derechos humanos de hoy, se atenta contra los derechos a la vida. Sin embargo, el discurso sigue hablando, ¿no?, del tema solamente de los desaparecidos, la represión de ayer, y nos olvidamos que los derechos humanos también existen hoy. ¿Por qué? Porque son universales e indivisibles, nos corresponden a todos. Cuando se fumiga una propiedad con agrotóxicos, con glifosato, se está atentando contra los derechos humanos de quienes viven en esa tierra, ¿sí? Pero a eso no se le da importancia. Vayamos a un tema más actual, la megaminería, y lo abierto. Pocos saben, que precisamente el uso de cianuro es lo que ocasiona la contaminación de las aguas, pero de eso no se habla, ¿sí? Y los derechos humanos se van a referir siempre a la vida y a la dignidad humana. Entonces yo me pregunto, ¿no?, ¿qué dignidad humana, qué vida pueden tener aquellos que están contaminados por esa actividad minera? Por eso yo en el artículo un poco me preguntaba si el discurso, la acción de gobierno va a ir dirigida solamente a recordar el pasado o a ocuparse del hoy y del mañana, ¿no? Pienso que ya es hora también de ocuparnos del hoy y del mañana, ¿sí? Sobre todo, más que nada, cuando con estas cuestiones medioambientales, la discapacidad es la que más aumenta, ¿no? Y la discapacidad es un pasaporte seguro a la pobreza. Y ahí se está vulnerando un derecho humano. Exactamente. Entonces, de ahí que siempre mi preocupación es buscar la conciencia hacia los derechos humanos en forma integral, pero en todas las etapas, no solamente en el ayer, sino en el hoy y el mañana. Y creo que es lo que le falta al kirchnerismo hoy en día, pensar en los derechos humanos de hoy y del mañana, ¿sí? Me suena que el kirchnerismo utiliza los derechos humanos como una especie de consigna para decir, estamos haciendo algo. Fue la bandera que arrebataron en el 2003, hablemos claro. En el 2003 se asumieron para arrebatarle la bandera a la izquierda, porque era la bandera que iba a tener para oponerse al gobierno, y ellos la tomaron como suya, ¿sí? Más allá de los avances que hicieron, más allá de los actos simbólicos como
la descolgada del cuadro de Videla, ¿no? Lo cierto es que lo que se buscó es precisamente que no los corrieran por izquierda con el tema de los derechos humanos, ¿sí? Con esto lograron evitar el acoso por izquierda, ¿sí? Pero no por mucho tiempo, ¿sí? Porque ahora se encuentran con que ese mismo paradigma que construyeron se les está cayendo como un castillo de naipes, ¿no? La represión en Catamarca y en La Rioja habla las claras, ¿no? Donde, como de un discurso a los hechos, todo cambia, por más que se escuden en la jurisdicción provincial. Vamos a ser honestos, ¿sí? No se trata de jurisdicciones, se trata que el gobierno nacional podía haber pegado un llamado telefónico y decir: muchachos, paren la moto porque nos están jodiendo el discurso, ¿sí? Es mentira que no se podían meter para parar la represión por más protocolos de seguridad que haya firmado la ministra Barré con las provincias. La cuestión es que se podía haber levantado un teléfono y decir: paremos la moto, ¿sí? A ver, en síntesis, derechos humanos. Derechos humanos son todos, sí, en todas las épocas. Pasa que no podemos darle una categoría preeminente en el ayer y olvidarnos del hoy y del mañana, ¿sí? No lo podemos olvidar. Y el gobierno es responsable, el Estado es responsable, como diría la extinta compañera Adriana Calvo, ¿sí? Porque quien tiene la obligación de garantizar el ejercicio y goce de estos derechos es el Estado, ¿sí? Y en muchos casos el primero que los vulnera, Es que precisamente cuando hablamos de violación a los derechos humanos estamos hablando precisamente de cuando el Estado los viola en forma sustantiva o bien omite su accionar para garantizarlo, ¿sí? De cualquiera de las dos formas los está violando, por acción o por omisión, ¿sí? De hecho los viola por el hambre. Si no, fijémonos: Formosa, Chaco, ¿no? Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, donde el hambre está a la orden del día, ¿sí? Juan Carlos, tiene que ver con esto. Recuerdo que fue Patricia Walsh quien hace poco recordó que, estando como senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner jamás presentó un proyecto para anular o derogar la ley de obediencia debida y punto final, ni investigar los indultos. Que fue ella, Patricia Walsh, cuando asume, quien hace eso. Digamos, entonces, incluso en los hechos, jamás el kirchnerismo apostó a reivindicar los derechos del pasado, podríamos decir, ¿no? A ver, el kirchnerismo desde que asumió en el 2003, vamos a ser claros, se dedicó a robar banderas. Esta es la pura verdad. Lo que vos me comentaste es cierto, ¿sí? Precisamente quienes levantaron la bandera para la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final fue precisamente esta izquierda de la cual tanto reniegan y a la cual tanto insultan, denostan, ¿no? Como que le hace el juego a la derecha, ¿no? En realidad es esta izquierda la que va marcando estos límites, ¿sí? La que va diciendo: señores, hay que ir por acá en materia de derechos humanos, ¿sí? La que va diciendo: señores, hay que anular estas leyes. Y no me extraña menos de la hija de un grande como Rodolfo Walsh. No me extraña absolutamente para nada, ¿no? Está alguien que vino demostrando a través de su labor legislativa para qué lado está. Cristina ya sabíamos de qué lado estaba cuando era senadora nacional, ¿no?
Bastan los diarios de sesiones para darte cuenta, ¿no? Hace poco Laura Marrone, una docente investigadora, escribió un artículo ¿Por qué crece la educación pública y la educación privada? ¿No? ¿Qué miradas tenés esto de la educación pública, de la educación privada en Argentina, en Buenos Aires? A ver, veamos el origen un poco de esta dicotomía, ¿no? Entre esta, digamos, este enfrentamiento, digamos, de alguna forma, para decirlo en forma sencilla. Educación pública versus educación privada no viene de ahora, primero, sino de la época de la colonia, punto principal. Después se fue refinando, ¿no? No nos podemos olvidar la influencia de los jesuitas en la Argentina. De hecho, la Universidad Nacional de Córdoba es una creación de los jesuitas. Por eso siempre digo que es importante conocer la historia real de la educación en la Argentina, para darnos cuenta del por qué la educación privada hizo tan buenas migas en nuestro país, ¿no? Porque pocos saben también que la educación privada comienza a estar sembrada en el año 58 con la ley Domingo Arena de Frondizi. Pocos lo saben. Esa ley Domingo Arena fue la que permitió la creación de la Universidad de Morón, que es una sociedad entre la Iglesia y la Fuerza Aérea Argentina. A ver, hay que comenzar a conocer esa historia y pues a partir de ahí nos vamos a comenzar a comprender por qué crece la educación privada en la Argentina. Ya Perón creo que empezó a pagarle los salarios a las escuelas privadas y un subsidio. Eso es lo que uno... Exactamente. Esta cuestión de empezar a pagarle los suelditos a las escuelas confesionales, ¿no? Mediante subsidios. Fue creciendo todo poco a poco. Sin embargo, yo creo que todo se profundizó después de la caída de Perón, cuando la Iglesia comienza a tener injerencia directa en la educación, en el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué? Si nos acordamos bien, desde el año 58 en adelante, desde el año 58 comienza todo un proceso desarrollista de la mano de Frondizi, donde precisamente la Iglesia empieza a meter la cuchara, ¿sí? Sin embargo, a la vez que mete la Iglesia la cuchara, comienza otro proceso simultáneo en la Argentina. Se empieza a adoptar el criterio de departamentalización en la educación, viniendo directamente de la embajada norteamericana, ¿sí? O sea, ahí es donde empiezan a sembrarse las bases de, por ejemplo, los departamentos en las universidades nacionales. ¿Sí? A partir de allí, la educación privada fue creciendo, porque la derecha económica, los que estaba interesado era en formar los futuros líderes que siguieran lo que ellos habían creado, ¿sí? No nos olvidemos que del 58 al 73 es la época de las democracias tuteladas, ¿no? Donde el poder militar, amparado por el poder económico, dirigía el país, ¿sí? Y ahí fue la época en que fue sembrándose las bases para esa educación privada, que después se explotaría justamente, en parte, en la dictadura militar del 76, y creció geométricamente en la presidencia, en las dos presidencias de Menem, con la creación de diversas universidades privadas. A ver, no es casualidad todo esto. Esto forma parte de un proyecto, ¿sí? ¿El proyecto cuál es? Privatizar la educación, ¿sí? Y de alguna forma
buscar el control social de los que queden en la pública mediante la socialización de los conceptos en la educación privada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta necesario uniformar estos conocimientos. Acá en la ciudad de Buenos Aires lo saben perfectamente el macrismo, ¿sí? Lo que busca el macrismo es precisamente que los valores de la escuela privada se transfundan a la pública. Una de las formas es facilitando la incorporación de los docentes de la educación privada a la escuela pública. Es una de las formas que ya se está operando, de hecho, en una reforma estatutaria que fue resistida y bastante por los gremios docentes. Sin embargo, esto no cambió. Y segundo, desde el plano curricular, ¿sí? Por eso también crece la educación privada, porque en el inconsciente colectivo de la clase media, de la clase mierda, como diría Aliberti, ¿no? La educación privada es lo más, es lo mejor, cuando muchas veces son los mismos docentes en la escuela pública que en la escuela privada, ¿sí? Entonces, sumémosle a esto el paulatino incremento de los subsidios por parte del gobierno macrista, ¿sí? Y entonces ahí nos encontramos que, como la educación privada no hace paros, porque si no, nuestros colegas docentes salen despedidos con una patada atrás, se van por la puerta o por la ventana, ¿sí? Y entonces estos padres se quedan tranquilos porque están en la escuela. Y volvemos a Paulo Freire, ¿no? ¿La escuela para qué? ¿La escuela como galpón? ¿O la escuela para la formación? ¿No? Entonces, la escuela privada pareciera en parte ser un galpón, porque para esto lo usa la clase media, ¿sí? Mientras que otros pensamos que la escuela debe ser para formación, para una formación integral del ser humano, ¿sí? Como persona y como ciudadano, no como sujeto económico precisamente, ¿no? Fundamentalmente como persona, porque si algo ha perdido la educación en los últimos 20 años precisamente es la formación humanística. 20 años para decir como bueno. Vos fíjate, Juan Carlos, que hoy estuve con Martín Acri, historiador, docente, autor del libro La educación libertaria, junto con María del Carmen Cáceres, y me decía que este concepto de educación integral que vos me estás comentando venía, vos fíjate, de la escuela socialista y anarquista, y después cómo la iglesia se apropió de ese concepto y lo utiliza para otros intereses. Lo va a utilizar para los otros intereses, lo va a utilizar sobre todo para fomentar las escuelas parroquiales, ¿sí? A ver, ¿cuál es el origen de un poco de la escuela privada por la Iglesia Católica? El origen, en principio, van a ser estas pequeñas escuelas parroquiales confesionales en la época de Rosas, ¿sí? Digamos como para acercarnos un poquito más al siglo XX. Podríamos hablar también de 1810, pero vamos a empezar por la época de Rosas. Ahí empiezan las primeras escuelas confesionales. Vos fíjate, Andrés, que estas escuelas jamás fueron tocadas por los gobiernos conservadores, sobre todo, ni por la generación del 37 y menos por la generación del 80. ¿Sí? Y a pesar de que estaba don Julio Argentino Roca, en 1880, trabajaron con total comodidad y buscando su resquicio para colocar su bocadillo en favor de sus intereses, ¿sí? La educación privada, la educación de la iglesia siempre buscó alimentar de alguna forma sus propios intereses. No le interesa a la gente, no le interesa al pueblo.
no le interesa siquiera al obrero. Le interesa que alimenten su capital. Son tan burgueses y capitalistas, ¿no? Como los más capitalistas. Pero totalmente. Totalmente. Y no, fíjate cuánto cobra el Consudec de subsidios, ¿no? Consudec cobra de subsidios en la ciudad de Buenos Aires a cifras conservadoras, 500.000 pesos por mes. Consudec, Consejo Superior de la Educación Católica. O casualidad, los que forman a los docentes de las escuelas católicas, ¿sí? Para pensarlo. Por último, hace poco un dirigente, el año pasado, un dirigente gremial de mi ciudad me dijo que una persona como yo, que tiene 38 años, no puede hablar de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar porque no viví esa época. Es muy común escuchar esto, ¿no? Vos, primero que, bueno, no quiero responder yo, es muy común esto, ¿no? De que gente le diga a jóvenes que no puede decir eso, digamos que no puede cuestionar lo que pasó en la dictadura porque no lo vivió. Vos como docente, ¿qué decís de un docente, de un colega tuyo que opina así? A ver, la cuestión de la edad en este caso marca un límite en cuanto a las experiencias vividas, no así en cuanto a que pueda opinar acerca de lo que ocurrió, ¿sí? Vos fíjate que mi secundaria transcurrió en plena dictadura militar, para que nos demos una idea. Y justamente fueron los años donde uno parió ser joven, ¿no? Siempre digo lo mismo, yo parí ser joven. Y hay una diferencia de casi 10 años, pero igual puedes seguir hablando de la dictadura, vos podés seguir hablando de la dictadura, porque de alguna manera, estás sufriendo las consecuencias de esa dictadura, ¿sí? A veces pensamos en los que vivimos esa etapa de la Argentina, y uno, los que la vivió, ve más claro las consecuencias, ¿no? Y nosotros, yo particularmente como docente, siempre busco estimular que los estudiantes se den cuenta de las consecuencias hoy, ¿no? Porque es importante sembrar conciencia. Porque no nos olvidemos que esto puede volver a pasar. El proyecto X de Gendarmería no fue casualidad, ni es casualidad. A ver, se descubrió por la investigación de un periodista, como Diego Rojas, que se puso a investigar. Y saltó el año pasado este tema. Y ahora nadie sabe nada. Así empezaron las cosas en 1975, 1976. Nadie sabía nada. Hablaban del operativo Independencia, me acuerdo todavía hoy, como si fuera una excursión de jardín de infantes, ¿sí? Y el operativo Independencia no fue ningún paseo por ningún jardín de infantes. Se lo puede hablar más, esto se lo puede contar más de un tucumano, ¿sí? Y las consecuencias que esto dejó en Tucumán se están pagando aún hoy. ¿Con qué? Con la trata de blancas. Y no, pregúntenle a Susana Trimarco qué le pasó con la hija, ¿no? Es toda una cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo peor que nos dejó la dictadura del 76 fue el marco cultural posterior.
Hoy por hoy estamos librando una batalla cultural para empezar a despejar esos mojones que dejó la dictadura. Todavía subsisten viejos mitos, el por algo será. ¿Sí? Gracias, Juan Carlos Sánchez, por tu tiempo. De nada. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta siempre.